Muy buenos días a todos los que se dan el tiempo y la oportunidad para escuchar este mensaje del 15 de noviembre del 2020. Para quienes no me conocen o no reconocen mi voz, mi nombre es Henry Serrano y para los amigos, Henry nada más. Donde quiera que te encuentres, te mando un abrazo a la distancia, esperando que te encuentres bendecido por Dios. Hoy tengo el privilegio y responsabilidad de compartir contigo el mensaje que Dios tiene para este día. Así que dispón tu corazón para escuchar la palabra que hoy Dios tiene para ti. Y mi deseo es que, así como yo la recibí y entendí, pueda transmitírtela para que sea un mensaje que te dé consolación, ánimo, pero sobre todo esperanza. Me gustaría comenzar el tema como suelo hacerlo en la introducción, con una ilustración. Y es que cuando éramos niños, solíamos leer o escuchar cuentos en los que siempre terminaban con una frase muy frecuente que era "y vivieron felices por siempre". Ya sabes, esos cuentos de princesas que no solo eran para las niñas, sino que incluso los niños también nos acordamos de aquellas princesas como Blancanieves, la Bella Durmiente, Cenicienta o Fiona, la esposa de Shrek, en donde a lo largo del cuento la doncella sufre de algún hechizo o encanto a causa de una bruja malvada, pero hasta el final de la historia aparecía el príncipe azul que rompía el hechizo y se casaba con la princesa, teniendo un final feliz y para siempre. ¿O qué tal las películas? Sobre todo las de superhéroes. Tienen el mismo drama. La mayor parte de la película, si se han dado cuenta, hay tensión, hay sufrimiento, está en suspenso, que incluso te hace sentir parte de la película. Pero casi siempre, hasta el final ganan los chicos buenos, ¿cierto? Muy rara vez una película termina con un triunfo del mal. Y no se diga de las novelas. ¿Quién no recuerda esas novelas famosas de los 90? Como Cuna de Lobos, El privilegio de amar, La madrastra o Desfilando amor con la gaviota. Ay no, Henry, ¿cómo crees? Yo ya soy cristiana, yo no veo eso. No digan que no las ven. Quienes me conocen saben que yo suelo verlas, así que no pasa nada, pero eso es otra historia. Lo que quiero resaltar de las novelas es que tenían algo en común. Hay una pareja que está destinada a estar juntos, pero no pueden estarlo porque tienen muchos obstáculos de todo tipo, muchos enemigos, etcétera. Sin embargo, es hasta el último capítulo de la novela que terminan juntos y se casan. Y la boda dura unos 5 minutos. Nada más salen en la iglesia, dicen acepto, se dan un beso y todo el mundo aplaude y llora y aparecen las letras de fin. Y hasta tú lloras de la emoción de que te identificaste todo el tiempo que duró la novela con la protagonista que solía sufrir, pero que al final tuvo sus 5 minutos de gozo. Ya que quienes sienten lástima por los villanos que mueren o que van a la cárcel, pues vayan con el psicólogo porque pueden tener por ahí un trauma. Y bueno, ¿qué quiero ilustrar con todo esto que les estoy diciendo? Que a veces quisiéramos que la vida fuera así, con un final feliz, que todo fuera de maravilla en nuestra vida. Quisieras tener una familia feliz, un trabajo estable que disfrutaras, una colonia en armonía con tus vecinos, un gobierno que metiera a los delincuentes a la cárcel y que acabe con la corrupción, que se acabara con la pobreza y el hambre en el mundo. Quisieras que tu suegra se fuera de misiones a Irak, o que Cruz Azul por fin fuera campeón de liga y alcanzara la América. Pero lo que vemos a nuestro alrededor es todo lo contrario. Es como si todas las áreas de tu vida fueran de mal en peor. Te cortan la luz, te quedas sin trabajo, tu hija te sale con su domingo 7, algún familiar se te enferma y tu suegra se va a vivir a tu casa. Y entonces, pareciera que lo que se cuenta en esos cuentos de princesas, pues es eso, puros cuentos, una utopía a la que el ser humano nunca va a poder llegar. Y eso se debe a que la gente no tiene ninguna esperanza y las cosas en las que la gente pone su esperanza pues son cosas de este mundo que lejos de mejorar va de mal en peor. Pero como cristianos, como verdaderos hijos de Dios,
Tenemos una esperanza que nos tiene que hacer creer en los cuentos de hadas. Nos tiene que dar la esperanza de decir que algún día se dirá y vivieron felices por siempre. Y si le tenemos que poner un título a esta conferencia, sería ese: y vivieron felices por siempre. ¿Quiénes? Dios con sus hijos, con aquellos que decidieron arrepentirse de sus pecados y creer en la obra redentora de Jesús en la cruz, nuestro príncipe, que tal vez no sea azul, pero es nuestro príncipe de paz, que al igual que los cuentos, vendrá montado en un caballo blanco con espada de doble filo, para regir a las naciones, y que al igual que los cuentos de hadas, será el príncipe con el que nosotros, su iglesia, se unirá a él en una gran boda. Es chistoso cómo los cuentos y novelas muestran una verdad, terminan con una boda, tal y como será el desenlace de Cristo con su iglesia. Para muchos esto suena algo difícil de creer. Suena muy fantasioso todo esto que dice la Biblia acerca de cómo será la segunda venida de Jesucristo. Y para los del mundo, pues es entendible que no crean, porque escrito está que los que son hombres naturales no pueden discernir las cosas que son del Espíritu. Pero lo que es más triste aún es que haya cristianos que no crean en las profecías acerca de la venida de Jesucristo. Claro que las creen, son cristianos. Lo triste es que esos cristianos vivan como si no tuvieran esa esperanza de que algún día Jesús regresará por su iglesia y establecerá un reino milenial aquí en este planeta Tierra, para después crear cielos nuevos y tierra nueva, donde morará para siempre con sus amados santos. Y eso es lo que hoy Dios me manda a recordarles, a vivir con esa esperanza, porque Dios sabe que muchos de sus hijos no tienen esa esperanza. Repito, no porque no crean en la eternidad, sino porque su esperanza está puesta en las cosas de este mundo. Sí, en este mundo. Piénsalo. Cuando tú le preguntas a alguien que qué anhela, qué desea, qué espera de esta vida, la mayoría responde cosas como terminar una carrera, y esa es la esperanza de todo joven que entra a la preparatoria. Para otros su esperanza es algún día casarse y formar una familia. Otros buscan conseguir un buen empleo que les sea remunerado económicamente. Otros comprarse una casa o auto. Otros anhelan simplemente conocer el mundo al viajar a distintos lugares turísticos. Otros a lo mejor simplemente dicen que mientras tengan salud son felices. Otros a lo mejor aspiran a una buena posición dentro de la iglesia o dentro de la empresa donde trabajan, o llegar a ser algún funcionario público que tenga poder y reconocimiento. Cualquier cosa pueden decir, lo que sea, pero el punto es que eso se termina volviendo en su esperanza, en su objetivo de vida, en su meta que desean alcanzar. Pero muy rara vez oirás a un cristiano decir que lo que anhela, lo que le da esperanza en medio de este mundo, es la venida de Jesucristo. ¿Por qué no les interesa? Porque en sus congregaciones ni se habla del tema. Tristemente, muchas iglesias han caído en predicaciones efímeras, con un versículo sacado de contexto para dar una predicación motivacional. Sermones centrados en potencializar al hombre, que te hablan de que tú puedes alcanzar tus sueños, de alcanzar prosperidad, de cómo ser buen hijo, cómo ser buen esposo, cómo ser buen padre, de cómo vencer la depresión y cancelar tus deudas. Se habla de un exceso de aparente gracia, donde tú puedes pecar y Dios lo va a pasar desapercibido. Pero la esencia del Evangelio no se predica, ni se le da importancia a vivir en santidad para ver el rostro de Dios. Y entonces, cuando nos damos cuenta que nuestra vida no marcha como esos finales felices de los cuentos de princesas, cuando se dan cuenta que no están logrando lo que escuchan en esas predicaciones motivacionales, es cuando la esperanza se marchita y viene entonces la frustración, la queja y la depresión, porque su esperanza no estaba en la roca, sino en metas personales para este mundo, nada más. Dice Proverbios 13:12, la esperanza frustrada aflige al corazón. ¿Y cuál es la esperanza frustrada? Lo que les mencioné hace rato, las metas personales, los sueños que se tienen solamente para este mundo. Y no digo que esté mal todo eso, hay que planear, hay que tener iniciativas, sueños,
pero nuestra esperanza no debe estar puesta en ello, sino en Jesucristo. Colosenses dice: no pongan su mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas de allá arriba, las que son eternas. Y es que esos cuentos de princesas, películas o novelas muestran una verdad que pasamos desapercibida. Porque mira, recordamos más el final, en el "y vivieron felices por siempre". Todos se acuerdan cuando el príncipe le pone la zapatilla a Cenicienta y se casan, del beso del príncipe que despertó a Blancanieves, del beso de Chueck con Fiona que los dejó feos por siempre, pero se nos olvida todo el drama de sufrimiento, de persecución, de obstáculos que tuvieron que enfrentar. Y la pregunta es, ¿por qué nuestra vida del día a día hacemos lo contrario? Sí, porque estamos más enfocados en nuestro sufrimiento del presente, o peor aún, en el del pasado. Vemos más nuestros sueños frustrados, vemos más al marido que no cambia, vemos más a los hijos rebeldes, a los padres que no nos entienden, al gobierno incompetente y corrupto, vemos más la lucha de clases sociales, ricos contra pobres, vemos más el sufrimiento del mundo, vemos los desastres naturales, las cifras del COVID, vemos más el ambiente tóxico de la oficina donde trabajas y no pensamos ni ponemos nuestra esperanza en nuestro final. No ponemos nuestra esperanza en aquel que dijo: vengo pronto. ¿Y a qué va a venir Jesús? Precisamente a poner orden en este mundo, que se empieza a encontrar en dolores de parto. Aún los que no son cristianos, sí o no dicen: este mundo va de mal en peor. Y si algo debemos de aprender de los cuentos de hadas, es que Dios sí escribió un cuento para sus santos, con un final feliz, con un "y vivieron felices por siempre". Cuando nuestra esperanza está puesta en ello, inmediatamente el ánimo cambia, un ánimo que te da más fuerza para salir al mundo y dar a conocer esa buena nueva, y te impulsa a enfrentar los problemas que puedas tener. No es un ánimo de esos que te inyectan en predicaciones motivacionales, de doctor Porras les digo yo, que te dura una semana y después tienes que escuchar otra charla motivacional para no deprimirte. No, este ánimo surge de tener la esperanza de que Jesucristo va a venir, y eso te hace arder en tu interior, de tal forma que puedes decir que tu cuerpo físico se desgasta, pero el interior, el que importa, dices, este se está renovando para prepararse a recibir su cuerpo glorificado. Y entonces tienes la fuerza para enfrentar cualquier tipo de problema que puedas tener, el que sea. El peor problema, el que no tiene solución, ¿cuál es? La muerte. Y sin embargo, nosotros sabemos que Jesús le dio solución, venció la muerte en aquella cruz. ¿Dónde está muerte, oh tu aguijón? Los discípulos lo sabían, por eso dieron su vida a causa del Evangelio, porque tenían la esperanza de que así como vieron a Jesucristo resucitar, ellos algún día lo harían también. Y esa debe ser la esperanza que también tengamos nosotros, porque muchos dudan de que Jesús resucitó. Otros más ignorantes dicen que Jesús ni siquiera existió. Y el apóstol Pablo me encanta lo que escribe en 1 Corintios 15, porque él dice: hermanos, si Jesús no resucitó, en vano estamos aquí. Estamos perdiendo el tiempo. Pero ¿qué hizo que los discípulos y Pablo predicaran con tanto fervor y pasión hasta el punto de morir por la causa? Que vieron a Jesús resucitado y que antes de irse con el Padre les dijo: vengo pronto. ¿Quién en su sano juicio moriría por una mentira? Nadie. ¿Quién fabricaría una mentira sabiendas de que iban a morir? ¿Por qué los discípulos, cuando fueron torturados antes de morir, no se retractaron de su mentira para salvar su vida? Porque ellos sabían que no era mentira. Ellos mismos vieron a Jesús resucitado y pasaron de ser unos cobardes que huyeron cuando aprendieron a Jesús a ser unos mártires valientes por el Evangelio. Nuestra fe no es ciega, como muchos piensan. Nuestra fe está basada en un hecho histórico, la muerte y resurrección de Jesucristo. No hay evidencias científicas porque para ello tendría que ser repetitivo,
tendría que repetirse una y otra vez el mismo evento como lo sería la resurrección de Jesús. La historia no se comprueba con métodos empíricos, sino con documentos y testimonios, con la arqueología y paleontología, y hay mucho más evidencia de este evento que de cualquier otro evento de la historia que tú me digas. No es el tema porque esto nos podría tomar horas, hablar acerca de las evidencias y para eso está la apologética, pero las evidencias de la resurrección ahí están, primero para comprobar que nuestra fe no es ciega o sin fundamento, y segundo, para darnos esa esperanza de que aquel que murió por ti y por mí prometió volver, y que así como en los cuentos de hadas hubo un momento de tribulación y que al final vino el gozo y la alegría, de la misma manera nuestro paso por esta tierra será de sufrimiento, pues el mismo Jesús lo dijo, pero también dijo que confiáramos, porque Él ha vencido al mundo. Y si aquel que venció al mundo está contigo, ¿a qué temes? ¿A qué temes? ¿A qué temes? Fíjate lo que dice Romanos 8 a partir del versículo 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto me encanta, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Fíjate cómo aquí describe lo que vemos en nuestros días. La madre naturaleza, le dicen algunos, nos reclama todo el daño que le hemos hecho con nuestra contaminación. Versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Qué esperamos? La venida de Jesucristo, que transforme nuestros cuerpos mortales y restaure la tierra. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ahí está. Dios quiere darnos todo lo que se predica en esas prédicas motivacionales, pero no de la manera como lo exponen. Primero habrá prueba y muchas cosas tal vez no nos las dé, pero ya leímos, nuestra esperanza no está en ello, sino en su venida. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni tu esposo que te fue infiel, ni la falta de empleo, ni tu hijo que blasfema el nombre de Dios, ni el carro que te chocaron, ni la niña que te cortó, ni si sube la gasolina o se devalúa el peso, ni si tus amigos te traicionan, y para que no te quede duda, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es increíble. De leer e imaginarme ese momento me eriza la piel. ¿Y quieres leer más? Esto me encanta. ¿Sabes cómo termina la Biblia? ¿Sabes cómo termina el libro de Apocalipsis? Aquel libro temido incluso por los cristianos porque se quedan con los sellos, las copas de la ira, las trompetas, el anticristo, el falso profeta, la tribulación. Pero ¿sabes cómo termina? Termina con un y vivieron felices por siempre. Apocalipsis 22, del 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Querida iglesia, hoy Dios quiere recordarnos esa bendita esperanza que tenemos, que la aguardemos con fe, tanto en los momentos difíciles como en los momentos de alegría, de prosperidad material. Que sí, que seas agradecido con Dios por esas bendiciones que tienes, pero que tu esperanza no esté en ello, sino en lo glorioso que será esa nueva Jerusalén al lado de nuestro Dios. Que en esta vida anheles más el ver el rostro del Creador que contemplar a la creación. Hay una frase que alguna vez leí y es esta. Dice, bien, aquí está la triste verdad, pero muy bíblica. No hay esperanza en este mundo. No se nos manda o somos alentados a poner nuestra esperanza en este mundo. Pero la verdad feliz y también bíblica es que podemos vivir con esperanza en este mundo. ¿Ves la diferencia? Y esa es mi oración, como lo dice Romanos 15:13. Que el Dios de la esperanza te llene de toda alegría y paz a ti que crees en Él, para que reboses de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y finalmente, que esa esperanza que hay en ti la puedas compartir a un mundo que vive sin esperanza. Que esa esperanza te haga dolerte por este mundo y puedas ver como Dios los ve, como ovejas sin pastor, para que tú seas ese luminar que los lleve a rendirse a los pies del Salvador. Y con esto termino. El León de Judá, el Alfa y la Omega, el principio y fin, viene pronto.